Jesucristo y la profecía cumplida. Listo, vamos a comenzar. En el libro Evidencias que exigen un veredicto, de Josh McDowell, está registrado un maravilloso descubrimiento científico acerca del cumplimiento de las profecías escritas acerca de Jesús. Stoner dice que al usar la moderna ciencia de la probabilidad, con referencia a tan solo 8 profecías cumplidas, descubrimos que la probabilidad de que algún hombre pudiera haber vivido hasta el tiempo presente y haber cumplido estas 8 profecías es de 1 en 10 elevado a la 17 potencia. Eso sería 1 en 100,000 billones. Por ejemplo, si tomáramos 100,000 billones de monedas de $1 de plata y las esparciéramos sobre la superficie de todo Texas, estas cubrirían todo el estado hasta una profundidad de 60 centímetros. Ahora, márquese una de estas monedas de plata y revuélvase bien con las demás, repartiendo estas a través de todo el estado. Cúbrase los ojos de un hombre y dígasele que puede ir a donde quiera, pero que debe agarrar únicamente $1 de plata y lograr que este sea el marcado. ¿Qué probabilidad tendría de tomar el verdadero? La misma que tenían los profetas de haber escrito las 8 profecías y de que todas resultaran ciertas, en un solo hombre, desde su época hasta el tiempo presente, en el supuesto caso de que las escribieron según su propia sabiduría. O estas profecías fueron dadas por inspiración de Dios, o los profetas las escribieron como a ellos les pareció mejor. En tal caso, los profetas tenían tan solo una probabilidad en 10 elevado a la 17 potencia de que estas resultaran ciertas en un hombre, pero todas se cumplieron en Jesús. Esto significa que el cumplimiento de tan solo estas 8 profecías prueba que Dios inspiró la escritura de aquellas profecías con una precisión en la que falta solo una probabilidad en 100,000 billones para ser absoluta. Stoner considera 50 profecías y dice: encontramos que la probabilidad de que un hombre cumpliera 50 profecías es de 1 en 10,000 a la 160 potencia. Este es realmente un gran número y representa una probabilidad extremadamente pequeña. Procuremos visualizarla. El $1 de plata que hemos estado usando resulta demasiado grande. Tenemos que elegir un objeto más pequeño. El electrón es casi el objeto más pequeño del que tenemos conocimiento. Es tan pequeño que se requieren 2.5 veces 10 a la 15 de ellos puestos uno junto a otro en fila simple para cubrir 1 pulgada de largo. Si fuésemos a contar los electrones de esa línea de 1 pulgada de largo y contásemos a razón de 250 por minuto, día y noche, necesitaríamos 19 millones de años para contar los electrones de una línea de pulgada de largo. Para que 50 profecías se cumplan, necesitamos contar electrones de 1 pulgada cúbica, para lo que se requeriría contando inalcanzablemente 19 millones de veces por 19 millones de veces por 19 millones de años, o sea, 6.900 trillones de años. Tal es la probabilidad de que un hombre pudiera cumplir 50 profecías, y Jesús no cumplió 50, sino 350. Por lo tanto, es imposible literalmente que haya sido idea o invención humana o casualidad. El científico francés Émile Borel demuestra que si hay algo a nivel cósmico o terrenal que excede al índice de probabilidad de 10 a la 50 potencia, entonces no ocurrirá nada. Esto significa que estadística y científicamente hablando, la probabilidad de 10 a la 51 es igual a 0, lo que significa que es imposible. Entonces, la probabilidad de 350 profecías sería de 10 a la 800, 750 ceros más por encima de la absoluta que determina la imposibilidad matemática. Y Jesús cumplió todo eso. El cumplimiento de las profecías en Jesús va muchísimo más allá de la imposibilidad de lo imposible. Solo Dios pudo haberlo hecho. Tenemos al Dios de lo imposible, ¿no? Al Dios de lo imposible. Es difícilmente llegar a concebir esto, llegar a concebir la idea de que este hecho puede, o cualquiera de las profecías de Jesús pudieran llegar a cumplirse en la vida de cualquier otro hombre. O sea, no existe probabilidad alguna de que esto suceda. Refiriéndose al inicio, iniciando con 8, ¿no?
8 de 350 profecías. ¿Cuánto es cuánto es dividiendo 350 entre 8? Más o menos, ¿cuánto nos da? Son 8 por 8, 36, como 80, ¿no? Como 80, ¿no? 8 por 8, no. 8 son 8 por 4, sí, exactamente, ¿no? Como 40, ¿no? 43. Ya acá nos dijeron 33, ok. 43. Entonces, 43. Entonces es algo muy mínimo referente a las 350 profecías. Para que siquiera eso mínimo pudiera cumplirse, pues no es algo probable. Entonces sí cuesta un poquito de trabajo concebirlo, ¿no? Concebir tales números, y es imposible. Imposible que las profecías cumplidas sobre Jesús se pudieran cumplir o se puedan cumplir sobre alguna otra persona. En algún momento en la universidad tuve una plática con un compañero, y este era su comentario. Y me decía él que, bueno, dice, pero es que en la Biblia te encuentras sucesos o hechos que pues, tú puedes escribirlos y en algún momento pueden pasar. Yo te puedo decir, va a llover en cierto día, y es algo que va a pasar, pero eso es algo cierto, es algo real. Pero hablar específicamente de cada una de las profecías de Jesús, de dar lugar, de dar tiempo, de dar cada uno de los detalles, y que en Jesús se hayan cumplido al pie de la letra, es imposible, es algo imposible. Entonces no hablamos solamente de una profecía, sino de 350 profecías cumplidas al pie de la letra. Entonces vamos a ver las 10 profecías más importantes acerca de Cristo. Primera sería la simiente de la mujer, profecía en Génesis 3:15. Y pondré hostilidad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendiente te golpeará la cabeza, y tú le golpearás el talón. Cumplimiento en Gálatas 4:4. Sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley. Entonces sería la simiente de la mujer. Esa es la profecía dada en Génesis 3:15, en cumplimiento en Gálatas 4:4. Hay dos términos importantes que se mencionan en Génesis. El primero de ellos tiene que ver con la enemistad. Dice, pondré enemistad entre ti y la mujer. Y después nos menciona simiente. La simiente de la mujer en enemistad contra la simiente de Satanás. Pero primero hablamos de el término enemistad. Entonces Dios le anuncia a la mujer y le anuncia a Satanás que habrá enemistad entre ellos, o una batalla que existirá entre Satanás y la mujer. Esta batalla está especificada en lo que nosotros vivimos actualmente. Nosotros representamos esa enemistad. La iglesia representa a la mujer, la novia de Cristo. Esa es la enemistad que existe entre Satanás y la mujer representada por la iglesia. Hasta la fecha, desde los inicios, el propósito de Satanás ha sido ese, ¿no? Destruir, atacar nuestra vida, acabar con nosotros, intento tras intento, por tratar de destruir lo que Dios ha querido hacer a través de la vida de hombres y mujeres que Él mismo ha levantado, que Él mismo ha capacitado para que le sirvan y cumplamos así con su propósito. Nos menciona ahí después el término simiente. ¿Qué quiere decir la palabra simiente? Esto es descendencia o hijo nacido. Proviene del hebreo sera, del latín sementis, que se traduce como semen.
semen o semilla. Son dos palabras que son usadas para este término. Pero aquí en Génesis se refiere a simiente como semen, como hijo nacido. Eso es a lo que hace referencia. Si analizamos esta parte y tratamos de concebir lo que se nos dice aquí, en primer lugar, ¿qué es Satanás? ¿Qué es Satanás? ¿Qué tipo de ser es? Es un ángel, ¿no? Es un ángel. Pregunta, ¿los ángeles se pueden reproducir? No se pueden reproducir. Entonces tenemos ahí algo curioso. Después nos menciona la simiente de la mujer. ¿La mujer puede concebir? ¿Puede concebir por sí sola? No puede concebir, no puede concebir por sí sola. Mencionamos el término semen, la mujer no es capaz de producirlo. Entonces, ¿a qué se refiere la Biblia con estos dos términos? Bueno, tenemos en Satanás quien sale de él o quien saldrá de él o quien él dominará, quien él tomará el control total de una persona, conocido como el anticristo, el hijo de perdición. Él tomará control completo de esta persona y a través de él es como va a ejercer este cumplimiento. Y tenemos la otra parte de la mujer. La única forma para que esta profecía tuviera cumplimiento era a través del nacimiento virginal de Jesucristo. Y es ahí la obra del Espíritu Santo. No pudo haber nacido Jesús de una relación sexual, porque entonces no cumpliría con la profecía. Nacido de una virgen. Esta es la simiente de la mujer a la cual se refiere aquí en Génesis. Entonces nos menciona ahí, dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza. Herir es lo mismo que moler, y la cabeza representa la autoridad y el poder. Dice, y tú le herirás en el calcañar. Muchas gracias. El calcañar o talón, representado esto como un engaño, como una traición, para que te ataquen, para que te muerdan o te lastimen el talón. ¿De qué forma lo tienen que hacer? Pues por detrás, ¿verdad? Por detrás. Traición, engaño. Y es lo que Satanás utilizó en contra de Jesús, ¿verdad? Buscó engañarlo, lo tentó, le mostró lo que vemos ahí en Mateo capítulo 4. Le enseñó los mejores reinos, la mejor posición, le ofreció lo que él tenía necesidad en ese momento de alimento. Y lo mismo que hace con cada uno de nosotros, traición, engaño, la misma situación que hizo con Adán y con Eva, ¿no? Engañó. Ese es el trabajo de Satanás. Entonces es así como Satanás hirió a Jesús en el calcañar, esto a través de la crucifixión, y él creyó, ¿verdad?, que había vencido, que había salido victorioso. Pero una herida en el talón, pues no es una herida mortal, es un daño mínimo exactamente, de lo cual te puedes recuperar. Pero el daño o la herida en la cabeza, destrucción total. Y es lo que Jesús hizo en la cruz. Destruyó a Satanás, acabó con él y cumplió así con la profecía. Satanás desde el principio intentó herir y matar a cada niño que era nacido y que era escogido por Dios. Lo vemos con la vida de Moisés. Llegó al punto de únicamente quedar un solo niño de todos los hebreos que había en ese tiempo en Egipto. ¿Por qué? Él no sabía el momento en el cual Jesús iba a llegar. Recordemos que él no es Dios, es Satanás, no sabe el futuro, no sabe los acontecimientos, no tiene control de las cosas. No es omnipotente, no es omnipresente, no es omnisciente, como muchos a veces le atribuyen, piensan que
anda Satanás detrás de ellos. Yo creo que tiene vidas más interesantes con las cuales acabar, ¿no? Pero entonces su intento por acabar siempre ha sido el mismo. En el momento en el que les es anunciado el nacimiento de Jesús, nuevamente se repite la misma historia. ¿Qué hizo el rey Herodes en ese momento? Mandó a matar a todos los niños que habían nacido en la tierra de Belén. Siempre ha habido un intento por querer, o siempre hubo un intento por querer acabar con Jesús, pero pues nosotros sabemos perfectamente el resultado. Entonces, esta profecía tuvo cumplimiento en Jesús. Número 2, segunda nacería en la ciudad de Belén. Pero tú, oh Belén Efrata, eres solo una pequeña aldea entre todo el pueblo de Judá. No obstante, en mi nombre saldrá de ti un gobernante para Israel, cuyos orígenes vienen desde la eternidad. Cumplimiento en Lucas 2, 4 al 7. También José, que era descendiente del rey David, subió de Nazaret, ciudad de Galilea, a Judea. Fue a Belén, la ciudad de David, para inscribirse junto con María, su esposa. Ella se encontraba encinta. Y mientras estaban allí, se le cumplió el tiempo. Así que dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la posada. Dice ahí en Miqueas una frase importante, dice: de ti me saldrá, y esto es literalmente: de ti nacerá, en ti nacerá. Y es claro y es específico, y llegar a concebir la idea de que Jesús tenía o había que nacer en Belén, siendo la oportunidad o el hecho de que pudiera haber nacido en cualquier otro lugar. Pero no, el profeta especificó, el Espíritu Santo a través del profeta Miqueas especificó de Belén, de Belén. Jesús tenía que nacer en Belén de Judea. Y se nos menciona aquí, ¿verdad? De ti nacerá el que será Señor de Israel. Señor es lo mismo que menciona las cuatro letras, ¿no? YHWH. ¿Qué representan estas 4 letras? El gran yo soy, el gran yo soy, el que es, el que era, el que ha existido desde el principio, el eterno, aquel que existe en sí mismo. Entonces la profecía de su nacimiento en Belén se dio más de 500 años de que esto sucediera. Es un hecho trascendente y nuevamente tenemos cumplimiento de esta profecía a través de Jesús. Tercera nacería de una virgen. Profecía Isaías 7:14. Muy bien. El Señor mismo les dará la señal. Miren, la Virgen concebirá a un niño, dará a luz a un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Cumplimiento en Mateo 1, 18 y 22. El nacimiento de Jesús, el Cristo, fue así.
Su madre María estaba comprometida para casarse con José. Pero antes de unirse a él, resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamarán Emanuel, que significa Dios con nosotros. Tenemos la profecía en Isaías 7:14, el cumplimiento en Mateo 1:18 al 22. La palabra virgen mencionada en Isaías 7:14, la traducción literal es mujer, viene de la palabra alma, que significa mujer joven. No encontramos en esa cita bíblica que realmente exista la palabra virgen. En el real es mujer joven, alma, lo que significa. Pero de ahí, y justamente de esto se llega a sacar una falsa interpretación de la escritura, lo que en el caso de muchos judíos consideran. Ellos consideran que a lo que Isaías se refiere es que de en medio de Israel, esa mujer a la cual hace referencia Isaías, ellos consideran que representa a Israel, y que de en medio de Israel nacería el Cristo. Pero de acuerdo a los usos y costumbres de los propios judíos, se considera a una mujer joven aquella que tiene de los 12 años y 6 meses en adelante, siendo esta mujer soltera. No pueden llamar mujer joven a una mujer que ya es casada. Y para que una mujer se diferencie de entre una mujer joven, una mujer casada, hay un aspecto importante, ¿no? La virginidad. No puede existir en Israel, o no podía existir en esos tiempos, una mujer joven que no fuera virgen. Porque si no era virgen, era por 2 razones, bueno, 3. La primera de ellas, no estaba casada. La segunda, había caído en fornicación. Y la tercera, había caído en adulterio. Y si fueran cualquiera de estas 2 últimas, por fornicación o por adulterio, ¿qué habría pasado con ella? La apedreaban, ¿verdad? Tenía que morir siendo apedreada. Entonces, pues llegamos a la conclusión de que tal mujer joven debía ser virgen. Justamente la situación o el problema que estaba enfrentando en ese momento José, al saber que María había concebido del Espíritu Santo, que estaba embarazada, ¿qué fue lo que pensó en ese momento? Quiso dejarla porque, oye, ¿cómo vas a decir que por obra del Espíritu Santo estás embarazada? Era lo que él había tal vez entendido, ¿no? Que tal vez María lo había engañado. ¿Qué pasó? Vino el ángel, habló con él y le dijo: no temas recibir a María por tu esposa, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. No, y tuvo que haberle dado seguimiento. Él estaba con ella comprometido. Claro. O sea, ¿qué quiere decir? Que ya había tenido pláticas, ya habían pasado tiempo juntos. Sí. O sea, él sabía el caminar de ella. Exactamente. La rareza, ¿no? La conocía bien, ya estaban comprometidos, tuvieron que haber tenido una relación de por lo menos 6 meses. Durante ese tiempo se estaban conociendo. Ya sabía qué tipo de mujer era María. De acuerdo a las costumbres judías, pudo haber sido hasta más tiempo. Desde niños, tal vez, pudieron haber estado ya comprometidos. Sí, esa es una probabilidad importante. Entonces, el Espíritu Santo pues nos aclara el cumplimiento de esta profecía aquí mismo en el versículo 22, donde dice: todo esto aconteció para que se cumpliera lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo. Ahí mismo en Mateo, el Espíritu Santo nos habla específicamente del cumplimiento de esta profecía.
Cuarta, predicaría el evangelio a los pobres. Profecía en Isaías 61, versículos 1 y 2. El Espíritu del Señor soberano está sobre mí, porque el Señor me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado para consolar a los de corazón quebrantado y a proclamar que los cautivos serán liberados y que los prisioneros serán puestos en libertad. Él me ha enviado para anunciar a los que se lamentan que ha llegado el tiempo del favor del Señor, junto con el día de la ira de Dios contra sus enemigos. Cumplimiento en Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Ahí tenemos, ¿no? Profecía y el cumplimiento. Jesús, delante de todos, en la sinagoga, tanto los líderes religiosos de ese tiempo como el mismo pueblo, las autoridades, menciona que el cumplimiento de esta profecía se da a través de él mismo. Les declara al término de la lectura de esta escritura de Isaías: hoy esta profecía se ha cumplido delante de ustedes. Y los otros sacaron las uñas, sacaron los dientes, se pusieron verdes, se les saltaron los ojos. ¿Cómo es posible que digas tal blasfemia? ¿Qué fue lo que hicieron? Lo empezaron a rodear, y entre empujones, jalones y de todo, lo sacaron de la sinagoga y lo llevaron hasta el despeñadero. Lo iban a matar. La intención de ellos era aventarlo del despeñadero y acabar con su vida. Con la blasfemia pensaban ellos. Y lo trascendente va, que dice ahí la escritura, a veces no le ponemos tanta atención a eso, y lo leemos nada más así como que pasando de pasadita. Dice que, ¿qué hizo? Pasó entre ellos. En medio de ellos. En medio de ellos, ¿qué? Se fue. Pasó y se fue, siguió su paso. Y les dijo: no ha llegado mi hora. No ha llegado mi hora. Hay esta serie que a mí se me ha hecho muy buena, de Los Elegidos. Hay este capítulo donde sucede esto. Digo, le hace falta tal vez ahí a la escena agregarle el rostro desfigurado y la molestia y la ira que podían haber tenido los líderes religiosos al momento en el que Jesús pasa en medio de ellos, ¿no? Y están completamente detenidos, completamente frenados. No pueden tocarlo. Digo, pues si sabían lo que Jesús hizo, lo que Jesús dijo y lo que ellos podían hacer de acuerdo a la ley, ¿por qué no lo hicieron? No pudieron tocar al Hijo de Dios. No tenían la potestad. No tenía ni con qué reclamarle o con qué contraponerle algo, porque sabía que estaba cerca. Y aquí encontramos algo importante que Jesús mismo menciona más adelante. Y hablamos acerca de la crucifixión. ¿Quién crucificó a Jesús? Los mismos hebreos. ¿Quién crucificó a Jesús? ¿Seguros? Pues tenían que ser. Se entregó a sí mismo. Nadie lo mató. Nadie lo mató porque no tenían tal autoridad. Hay una canción que dice: si hubiera estado allí, habría hecho lo mismo. ¿Qué potestad tenemos nosotros como para atentar contra la vida de Jesús? No tenemos ninguna potestad. Él entregó su vida por sí mismo. Él, de su propia potestad, entregó su vida. Dijo: yo tengo poder para entregar mi vida y para volverla a tomar. Le dijo a Pilato: pues tú no sabes ni quién soy. Mi reino no pertenece a este reino. Y le dijo a Pedro, cuando sacó la espada y cortó la oreja: cálmate. ¿No sabes tú que tengo la facilidad, la tranquilidad para pedirle a mi Padre
12 dice, menciona 12 legiones de ángeles, ¿no? Y acabaría con todos estos. Pero ¿qué pasa? Se tiene que cumplir lo que está escrito de mí. Dice, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Yo de mí mismo la pongo. Desde el momento en el que lo fueron a buscar, ¿qué pasaría si te vienen a buscar ahorita? Vamos buscando a Alfonso. Me escondo. Te esconden. No, pues dijo en corto. Me aviento a la otra azotea. Desde ahí salió su poder acá. Yo soy, es a mí el que buscan, y dice que todos se fueron para atrás. Todos se fueron para atrás. Tal es la autoridad de Jesús, ¿no? Entonces, él mismo tuvo el control para tomar su vida y para entregarla. Y ahora vemos el cumplimiento de esta escritura a través de todo el ministerio de Jesús. Él les dijo públicamente, yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Yo estoy aquí para traer sanidad sobre los enfermos, no sobre aquellos que no tienen necesidad de médico, aquellos que se sienten sanos. A través de los milagros, a través de las sanidades, a través de resucitar a los muertos, vemos el cumplimiento de Jesús. En los evangelios, leemos los 4 evangelios y están plagados de los hechos de Jesús y el cumplimiento de esta escritura. Tanto era su anhelo por hacer las cosas de su Padre Celestial, que hay un pasaje de la Biblia donde dice que los discípulos, maestro, es que no has comido nada. Dice, es que el comer es hacer la voluntad de mi Padre. O sea, el anhelo que tenía él por hacer las cosas que le había mandado su Padre Celestial, ¿no? Exactamente. Quinta, entraría a Jerusalén en un pollino. Profecía en Zacarías 9:9. Alégrate, oh pueblo de Sión. Grita de triunfo, oh pueblo de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti. Él es justo y victorioso, pero es humilde, montado en un burro, montado en la cría de una burra. El cumplimiento en Mateo 21, versículos 4 y 5. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Digan a la hija de Sión, mira, tu rey viene hacia ti, humilde y montado en un burro, en un burrito, cría de una bestia de carga. ¿Cómo les pide a sus discípulos, verdad, que vayan a tal casa y ahí van a encontrar a un burrito junto a su madre? Y pues dices, tú vas a cualquier casa, te encuentras por ahí el burrito junto con la mamá amarraditos o en el corral, intenta meterte a sacarlos, pues te van a sacar la pistola y la escopeta y vámonos de aquí. Pero ¿por qué pasó esto? ¿Por qué les permitieron a los discípulos que lo llevaran? Y tiene cumplimiento. Tenían presente la profecía que su Salvador tendría que viajar y entrar a la ciudad de un pueblo. Ustedes creen, aquí es algo importante, ¿ustedes creen que los discípulos y la persona que les entregó el burrito sabían que esto era necesario para el cumplimiento? No, yo no creo. Eso era lo importante, la autoridad de Jesús. Esto dice la Escritura que esto y muchas otras cosas más las comprendieron hasta el momento en el cual Jesús resucitó. Ellos no concebían muchas de las cosas que Jesús les hablaba respecto al cumplimiento de las profecías, no lo entendían. Porque la palabra a través de ellos también se cumplió. Exactamente. Pero está la autoridad nuevamente de Jesús, que la persona, mira, ahí está, llévatelo sin decir nada. Digo, vayan y pídanle, díganles que digo yo. No, Sí. tráiganlo, si alguien les dice, díganle. No, tráiganlo. Él les dijo, agárrenlo, tráiganselo. Si alguien les dice algo, ¿qué? Que el Señor lo necesita. El Señor lo necesita, el Señor lo mandó. Si es el jefe, el jefe manda, ¿no? Me sujeto. La misma palabra que tiene el universo. Exactamente. Por su palabra es que dan cumplimiento estas cosas. Entraría a Jerusalén en un pollino.
Jesús hizo la entrada triunfal a Jerusalén en el año, mes y día exactos, de acuerdo a las profecías de Daniel en las 70 semanas, ya esta profecía en Zacarías. Vamos a ver un video al final de la clase que nos va a explicar más a detalle esta parte del cumplimiento de las 70 semanas de Daniel en el hecho de que Jesús llegara exactamente, nuevamente repito, en el año, en el mes y en el día que había sido anunciado. ¿Sí, Luis? Ahí en un libro que se llama Mensaje de un Incomunicado. Buenísimo. Donde hacen una nota, ¿no? De que les están predicando a unos vaqueros y les platican esa anécdota de que Jesús llega en un pollino. Y dicen, vaya, qué hombre tan fuerte era Jesús para poder haber llegado en un pollino. Porque se necesitaba de bastante fuerza y tener bastante pues habilidad para poder montarlo, ¿no? Y bueno, yo entiendo que llega el pollino manso, ¿no? Y entra como si nada, y ellos se sorprenden de ese relato y captan la atención de los vaqueros por esa anécdota. Sí, porque un burrito, lo mismo que un potrillo de caballo, nunca han sido montados. Son bestias. ¿Nunca has visto un video o físicamente cómo empiezan a amansar a un potrillo? Nada más les ponen la mano encima y como locos empiezan a brincar, a tirar patadas y como locos, súbetele encima, peor aún. Sin embargo, Jesús se montó en él, mira, entró tranquilito el burrito, sin replicar y sin decir nada. Jesús hizo pública su declaración de Mesías al entrar a Jerusalén montado sobre el pollino como el rey que es, cumpliendo así con esta profecía de Zacarías 9:9. Entrando a Jerusalén, ¿qué es Jerusalén? ¿Qué dijo Jesús que es Jerusalén? La ciudad del gran rey. Y más evidente, Jesús recibe públicamente la adoración y el reconocimiento de la gente. ¿Qué tiraban sobre él? Tiraban mantas, tiraban lienzos. Lo reconocieron como el rey. En otras ocasiones, Jesús, ¿qué hizo? Guarda silencio, no digas nada. Si la gente te pregunta qué, tú no digas nada. Pero en ese momento reconoció públicamente que él era el rey y aceptó, recibió la gloria, recibió la adoración de la gente. Sexta, sería traicionado por un amigo. Qué raro, eso no pasa. Salmo 41:9. Hasta mi mejor amigo, en quien tenía plena confianza, quien compartía mi comida, se ha puesto en mi contra. Cumplimiento Marcos 14:10. Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los jefes de los sacerdotes para entregarles a Jesús. Profecía, Salmo 41:9, cumplimiento Marcos 14:10. Esta es una palabra que actualmente pues, se utiliza muy a la ligera, ¿va? Ya llamas amigo a cualquier persona, tienes dos días de conocerlo, apenas lo conociste en el momento, ya es tu amigo. Pero hay una profundidad en el uso de esta palabra. Jesús lo dijo, en esto conocerán que son mis amigos. O de esta forma yo les hago saber que ustedes son mis amigos. Ya no los llamaré más que siervos, sino amigos. Porque el siervo no sabe lo que va a hacer su Señor. Pero ya a ustedes les he anunciado todo. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué representa la amistad? Abres tu corazón, dispones tu vida completa. Y lo menciona también Jesús. ¿De qué forma es más evidente demostrar la amistad? Cuando tú pones tu vida El rescate por los amigos. por otra persona. Ese es el verdadero valor de la amistad. Estás ahí
escuchas, estás pendiente. Tú sabes perfectamente en tu vida quién verdaderamente es tu amigo. Y el amigo siempre está dispuesto, siempre está pendiente, siempre está atento. Podrán haber en algún momento tal vez algún distanciamiento. No, distanciamiento, tiene mucho que no nos vemos, pero en el momento en el que te ves, sabes que cuentas con la persona y sabe la persona que también cuenta contigo. Esto fue lo que sucedió con Jesús, dice ahí en el Salmo 41:9, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar o el engaño, la traición. Digo, si tienes algo preciado, no se lo vas a confiar a cualquiera. Si tienes dinero y quieres ahorrar, ¿dónde lo metes? Pues lo metes al banco, ¿verdad? O se lo das a alguien en quien realmente tienes plena confianza. Jesús fue lo que hizo. Confiaba tanto, amaba tanto a Judas, que le dijo, ¿sabes qué? Tú te vas a hacer cargo de la administración del dinero que recibimos. Y no solamente eso. Busquemos en la Biblia, en los evangelios, a cuál de los discípulos, a quién más de los discípulos, Jesús directamente le llama amigo. No hay otro. Bueno, uno se lo enchaleca, Juan. Pero él solito no. Pero él decía el discípulo amado. Pero que Jesús le dijera a alguno de sus discípulos amigo, solamente a Judas. Solamente a Judas Iscariote. Lo impresionante es eso, que ocupa a Judas para que lo entregue. Y cuando lo llama amigo, realmente era su amigo, porque él había estado hablando en Getsemaní hasta que su sudor era gotas. Es decir, le estaba costando trabajo a Cristo aceptar lo que venía. Y cuando viene Judas con la turba, él, lo primero que le dice, ¿a qué has venido, amigo? Uno dice, pero ¿cómo amigo? Si es la chiva, te está entregando. Y si era su amigo, porque lo que le estaba costando trabajo a Cristo tomar, él se lo hizo fácil. Ya llegó con la turba, ya lo prendieron y se lo llevaron. Entonces, es impresionante, ¿no? Porque el término amigo le confió prácticamente su vida, hermano. No solamente la canasta de los diezmos. O sea, la vida, como dicen, ve y es lo que tienes que hacer rápido. ¿Por qué? Porque venía la situación de ser prendido, ¿no? Exactamente. Le dice al amigo porque le está ayudando a completar el plan correcto y maravilloso de Dios, que era hacer la redención, y le estaba ayudando. Ya le estaba diciendo, gracias casi porque me estás facilitando el camino. Lo que no quería hacer, ¿no? Lo que no apreciaba hacerlo porque sabía que iba a sufrir mucho. No tanto el hecho, para mí nunca ha sido el hecho de que Jesús le preocupara o le doliera el sufrimiento en la cruz. Era más el hecho de saber que se iba a separar de su Padre, que en el momento en el cual Él estuviera en la cruz, el Padre, mira, se iba a hacer completamente a un lado. Para mí, ese era el dolor de Jesús. Sí, en el momento en el que Él tenía que cargar con el pecado, el Padre se tenía que hacer a un lado de Él. Y yo creo que no debemos de perder de vista que fue 100% hombre. Fue 100% Dios, pero también fue 100% hombre. Claro. Le estaba costando trabajo en su humanidad tomar la provisión de lo que tenía que hacer. Sí. No que temblara de miedo, porque pues, la oración en el huerto de Getsemaní es eso. Algunos han cometido el error de decir que Jesús no quería ir a la cruz. Así es, no. Él sabía lo que iba a hacer, pero humanamente, para mí es eso. Humanamente mostró lo que a ti y a mí nos pesa realmente a veces obedecer. Cuando tienes el peligro, ¿cuántos no hemos orado como Jesús en el huerto? Señor, quítame esta bronca, mira, si es posible. Por eso a mí me parece que cuando se aparece Judas, él le dice, amigo, ¿a qué has venido? O sea, porque sí lo ve como un amigo. O sea, todo lo que le estaba costando humanamente a él, trabajo de terminar, y no por miedo, yo coincido contigo, yo creo que eso que humanamente sentía, él se lo hizo fácil. Le sirvió. Por eso le llamó amigo, ¿no? No cualquiera tiene tu vida en sus manos. Ahora, aquí en el Salmo 41, David nos narra la situación que él estaba viviendo con, no sé si recuerdan a Agitofel. ¿Se acuerdan de Agitofel?
¿Quién era este hombre? ¿Se acuerdan? Agitofel. Aitofel, ¿no? Agitofel. ¿Recuerdan quién era este hombre? Consejero, ¿no era el hermano de Jonathan? Se los dejo de tarea. Pero era un hombre que se sentaba, que el mismo David le puso un lugar sin merecerlo, Era el hijo de Jonatán. Su hermano, su hijo. Sí, era el último descendiente de Saúl. Le puso un lugar en su mesa sin merecerlo y lo alimentó de todo lo que quería, de la comida del rey, de esa misma porción. Mefiboset, de esa misma comida del rey, de Mefiboset, de esa misma comida te voy a servir a ti. No, pero la traición no es de Mefiboset, la traición es de Agitofel. Agitofel es el que lo traiciona. Los dos estaban sentados a su mesa y Agitofel es el que lo traiciona. Entonces, el relato del Salmo 41 es representativo a eso. David no tenía en mente, no concebía que estaba dando a través del Espíritu Santo una profecía respecto a lo que iba a suceder con Jesús. Y también nos menciona lo mismo que más adelante se menciona, corríjanme si estoy mal, en Jeremías incluso menciona la cantidad. No, era el suegro de el que era el soldado de ¿cómo se llama? De David, el que era esposo de Besabet, ¿no? Era el suegro ese es Joab, Si tienen ahorita ahí, por favor, busquen la cita y ahorita al final lo comentamos. En la recordancia. En Jeremías, si no me equivoco, menciona incluso la cantidad por la cual lo iba a traicionar, ¿verdad? 30 monedas de plata por las cuales lo iba a entregar. Y también se da cumplimiento a esta profecía. Ahora, es tal la cercanía de Jesús con Judas que incluso le da de comer de su propio, no solamente le da de comer su plato, no es yo te dejo que le metas mano a mi plato, pero para que yo de mi propia mano te dé de comer a ti en la boca, pues digo, eso más allá de una relación, pues bueno, las costumbres en ese entonces mostraban que a la persona a la cual tú le dieras de comer en la boca con tu mano, esa era considerada la persona como llamarlo así, el invitado principal, el invitado de lujo, el invitado de honor. Samuel 17, segundo de Samuel, 17 al 23, Aitofel, que fue el que traicionó a David. ¿Qué menciona ahí? Menciona que lo traicionó y que después se fue. Dice, entonces Aitofel dijo a Absalón, yo escogeré ahora 12,000 hombres y me levantaré y seguiré a David esta noche y caeré sobre él mientras está cansado y débil de manos. Lo atemorizaré y todo el pueblo que está con él huirá y mataré al rey solo. Ahí está, ¿no? Ahí está la traición de Ahitofel. Y ahí está el sinóptico hasta de Génesis 3:15, porque dice que alzó contra mí el calcañar. Alzó contra mí el calcañar. La traición, ¿no? Nuevamente lo que representa el calcañar, el talón, traición, engaño. Traición. Entonces, esto da cumplimiento, ¿verdad? A través de la vida de Jesús. Siguiente. Séptima, estaría preso. Isaías 53:8. Al ser condenado injustamente, se lo llevaron. A nadie le importó que muriera sin descendientes, ni que le quitaran la vida a mitad de camino. Pero lo hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. Cumplimiento en Mateo 27:15. Ahora bien, durante la fiesta el gobernador acostumbraba soltar un preso que la gente escogiera.
Tema tan importante, profecía tan importante que muchos desconocen o simplemente no la toman en cuenta. Jesús estuvo preso, Jesús estuvo preso y fue anunciado ahí mismo en Isaías 53. Vemos muchas otras, algunas otras profecías ahí en el mismo capítulo de Isaías 53. Nos describe detalladamente muchos de los sucesos. Pero aquí justamente hay un tema completo de esto, ¿no? Respecto a Jesús el preso. Jesús conoce a la perfección todo lo que atraviesa un preso. Vivió las mismas 7 etapas que atraviesa todo preso. El complot para que lo prendieran, la traición, el arresto, el encarcelamiento, el abandono, el juicio y la sentencia. Hasta los traslados. Sí, de un lado pásate para acá y no que te eres para acá, que no es de mi jurisdicción, que es de la tuya, que vete para el oriente, que mejor lo mando para el norte, que no, que para el sur, que vete para la Penny, y puro traslado, ¿no? Él sabe a la perfección lo que experimenta el preso. Hay una escala de dolor, la escala de Dunham. Este hombre, no es escala de Dunham, yo les estoy hablando, esa es otra, es la escala de dureza de los materiales. En la escala de Holmes es la escala del dolor, y en la escala del dolor, que está graduada del 1 al 100, el número 98, que sería el penúltimo más alto, está el encarcelamiento. Es el suceso uno de los 3 sucesos más dolorosos que puede evidenciar una persona en este mundo. Sea un día, sean horas, sean meses, sean años. El hecho en el momento yo no lo he vivido, pero lo describe cualquier persona que ha estado en la cárcel. Muchos de ustedes graduados de ahí. El momento en el cual estás puesto a disposición es el momento, yo creo, más terrible, más angustiante. No sabes qué va a pasar, le pides tanto a Dios, dame la última chance, dame la última oportunidad. Te tienes que enfrentar al hecho de saber qué te va a esperar, si me van a sentenciar, si voy a salir, si me voy a aventar varios años, si mi familia me va a dejar, Es un momento angustiante y doloroso. Jesús lo vivió y da el cumplimiento a esta profecía. Número 8, octava, sería crucificado con pecadores, profecía en Isaías 53:12. Yo le rendiré los honores de un soldado victorioso, porque se expuso a la muerte. Fue contado entre los rebeldes. Cargó con los pecados de muchos e intercedió por los transgresores. Cumplimiento en Mateo 27:38. Con él crucificaron a 2 bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Ese es el cumplimiento, ¿verdad? Sería crucificado con pecadores. La crucifixión, es el único método de ejecución que cumple al pie de la letra con la descripción dada en esta profecía de Isaías. No existe ningún otro método de ejecución que se le pueda comparar, que se le pueda asemejar, que un poquito se parezca a la crucifixión. La única forma de ejecución es la crucifixión, lo cual detalla específicamente en esta profecía. Sí, siendo la crucifixión un método tan cruel y despiadado que ni siquiera el mismo Calígula, el emperador romano más sanguinario, más cruel, más malo, más terrible, más perverso, ni siquiera él mismo
permitía que esta ejecución se llevara a cabo sobre cualquier ciudadano romano. No estaba permitido. Había otras, podría pensar él en otras porquerías, en otras cosas, pero crucifixión ni se mencione, siendo un hecho tan cruel. E incluso sabemos por la historia, ¿verdad?, que le negó a Pablo el ser crucificado por ser ciudadano romano. No te tengo permitido hacer esto. Por el hecho tan cruel, tan despiadado que representaba la crucifixión. Y lo importante de ello, ¿no? Dice aquí que sería crucificado con pecadores. Tenemos junto a Jesús a 2 ladrones siendo crucificados también. Y uno de ellos hace mención. Primero uno le dice, oye, pues si tú eres hijo de Dios, tíranos un paro, no, bájate tú y bájanos a nosotros también. Pero hay algo importante que el otro hombre le dice, ni aún en esta condición temes a Dios. Ciertamente nosotros, dice, hicimos todo para merecer esto. Pero él, ¿qué ha hecho? En ese momento, este hombre, este ladrón, reconoció que era pecador, y reconoció el poder y la autoridad que tenía Cristo. Por eso le dijo, cuando vengas en tu reino, sí, la revelación del Espíritu Santo, cuando vengas en tu reino, no me olvides, ¿no? Acuérdate de mí. Y viene inmediatamente la respuesta de Jesús. No, y qué petición, Alfonso, ¿no? Porque, o sea, como que, pues ese hombre no hizo nada realmente para merecerlo. Eso. Es más, yo creo que sí sabía de Cristo, lo veían las bolas ahí que jalaban la multitud, y decía, mientras están de él, vamos a abrir el cartón, vente, vamos, o sea, él andaba en su chamba, robando o haciendo maldad, y estando ahí en la presencia de Dios, o sea, no tenía ningún mérito. Y a mí no me sorprende la petición de él, me sorprende la respuesta de Cristo, que le dice, dalo por hecho. O sea, no que tienes que estudiar, según los bautistas te tienes que bautizar hasta que des... O sea, tantas cosas que religiosamente se hacen en los grupos. Cuando Cristo dice, sí, dalo por hecho. Yo les decía a los hermanos en el Oriente, ¿hizo la oración de fe? No, ni siquiera. ¿Le dieron las 4 verdades espirituales? Pues obviamente no. ¿Se bautizó? Pues porque no tenía oportunidad. Pero lo acabas de desglosar de una manera correcta. O sea, reconoció que era pecador, lo confesó públicamente, reconoció el señorío de Jesús y le dijo, sálvame. Y el Señor le dijo, dalo por hecho, mi chavo, vas a estar conmigo. Hoy mismo, le dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Da cumplimiento nuevamente a la profecía. Mostró fe, confianza en el poder de Cristo. Y hay algo bien importante. El Espíritu ya estaba moviéndose, en todo esto, siempre el Espíritu moviéndose. Desde Moisés a los profetas, el Espíritu moviéndose con todo. Y por lo consiguiente, ellos conocían el final de la historia. Y lo más importante que hubo en este hombre, arrepentimiento. Un arrepentimiento genuino, porque pudo haber, me duele, como el otro se estaba quejando, tal vez el otro pensaba, bueno, quién sabe, porque dijo, bájanos, ¿no? Bájanos de esta condición. Tal vez se sentía mal, le dolió en su corazón, tenía remordimientos, pero no reconoció que era un pecador. Y peor, no se arrepintió. Y este hombre, el otro sí dice, soy un pecador, nosotros merecemos esto, pero él, ¿qué ha hecho? Entonces da cumplimiento la profecía de Jesús a través de este hecho. Novena, sus manos y sus pies serían traspasados. Profecía en el Salmo 22:16. Mis enemigos me rodean como una jauría de perros. Una pandilla de malvados me acorrala. Han atravesado mis manos y mis pies. Cumplimiento en Juan 20, del 26 al 27. Una semana más tarde, estaban los discípulos de nuevo en la casa, y Tomás estaba con ellos. Aunque las puertas estaban cerradas, Jesús entró, y poniéndose en medio de ellos los saludó. La paz sea con ustedes.
Luego le dijo a Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, Tenía que ser sino tu primo. hombre de fe. Tenía que ser tu primo, Ramón. Menciona aquí entonces la profecía que horadaron mis manos y mis pies. Horadar es atravesar. Atravesaron mis manos y mis pies. Nuevamente, la única forma en la que se podía cumplir con esta profecía era la crucifixión. No había otro método más que la crucifixión. Aquí yo agregaría lo que menciona en Zacarías 12:10 y 13:6. Quienes tengan Biblias donde marcan en letras rojas todo lo mencionado respecto a Jesús, dense cuenta que en Zacarías 13:6 no viene en rojo, como si viene en Zacarías 12:10, pero nos da una descripción detallada ambas citas respecto a esta profecía. Por favor, ahí quien lo tengan ambas citas, denle lectura en voz alta. Zacarías 13:6 dice, y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. Con ellas, dice, fue herido en casa de mis amigos. Le preguntarán, ¿qué tienen? ¿De dónde salieron esas heridas en las manos? Jesús pudo haber, o la profecía pudo haber dicho, pues los que me traicionaron me las hirieron, no sé, hacer mención, utilizar cualquier otra palabra, pero dice, ¿en casa de quiénes? De sus amigos. Por eso le dice Jesús, les dice, Señor, pues no saben lo que hacen. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Nunca dijo, no saben lo que me están haciendo a mí. No saben lo que le están haciendo a tu propio hijo. No saben lo que hacen. Perdónalos. Nuevamente Jesús mostrando el amor, la misericordia en ellos. ¿Qué dicen en 12:10? 12:10 dice así. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y me mirarán a mí, a quien traspasaron, y orarán como si yo era por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Al que traspasaron, ¿verdad? Ahí tenemos la herida de Jesús en un costado. Lo tuvieron que traspasar. Entonces, tenemos... ¿sí? No, Zacarías. Zacarías 12:10 y 13:6. Tenemos descritos a detalle los hechos en una crucifixión 1000 años antes de que esta misma existiera. Ahí en el Salmo 22:16. 1000 años antes de que la crucifixión, el método de crucifixión existiera, David en el Salmo 22 describe este hecho. Horadaron, lo mismo que traspasaron, perforaron. Y nos menciona ahí la mano, en hebreo yad. La mano, ¿de dónde a dónde es? Pregunta importante de anatomía, de sus clases de anatomía. ¿De dónde a dónde? ¿De dónde a dónde es la mano? ¿De aquí para acá? No. ¿De dónde? Hasta el brazo, hasta el antebrazo. A ver, acá Rafa. Donde se mueve. Rafa. Sí, bueno, yo sé que de aquí, pero viéndolo bien, pues es toda la mano. Este es brazo, ¿no? Este es antebrazo. La mano parte más o menos de aquí, de donde está la muñeca. Es que muchos dicen que de aquí, de donde comienza la palma, no. Más o menos comienza desde esta altura. De hecho, ahí lo traspasaron. Ahí donde inicia la mano. Ahí va algo importante. De donde, pues, ya nos salió experto en la anatomía, ya nos salió el bueno, el que nos describe tal cual. Fractura. Y una fractura y lo doloroso, ¿no? Lo doloroso que es. Imagínate el hecho de ser atravesado con un clavo. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos mención de esto? Porque dicen, o se ha mencionado, de aquellos que
consideran que la crucifixión de Jesús no fue un hecho 100% real, que si le hubieran puesto los clavos en la palma de la mano no hubiera aguantado el peso de su cuerpo, y obviamente pues se hubieran rasgado, se hubiera partido esto en dos. Entonces se dice que tuvo que haber sido a la altura de la muñeca. ¿Para qué? Para que justamente no ocurriera ese hecho. Pero aquí no importa si fue la mano, si fue la palma, si fue aquí, si fue acá, no importa. ¿Por qué? Porque está el hecho y el cumplimiento de la profecía. Está claro, ¿no? Está claro. Pudieron únicamente haber hecho mención de que tenía que morir, pero mencionar claramente el hecho de que traspasaron, de que horadaron, dice, mis manos y mis pies. Zacarías 12:10, me traspasaron la lanza clavada en el costado de Jesús. Da cumplimiento específico de la profecía respecto a la crucifixión. Entonces no importa si los clavos fueron puestos en la palma o en la muñeca, es importante mencionarlo, porque hay quienes pues dicen que no podría ser sostenido el cuerpo al atravesar las palmas de las manos. Décima, resucitaría de entre los muertos. Profecía en el Salmo 16:10. Pues tú no dejarás mi alma entre los muertos, ni permitirás que tu santo se pudra en la tumba. Cumplimiento en Marcos 16:6. No se asusten, les dijo. Ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado. No está aquí. Miren el lugar donde lo pusieron. Hasta se pone chinita la piel, ¿verdad? Nada más de recordar lo que es mencionado ahí en la Biblia. En Hechos 2, del 29 al 32, vamos a alguien igual, por favor, que le pueda dar lectura. Está aquí el Espíritu Santo a través de la predicación de Pedro, nos da una explicación detallada del cumplimiento de esta profecía del Salmo 16:10. Hechos 2, versículos del 29 al 32. Adelante, por favor, fuerte y claro. Varones hermanos, se les puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentara en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Dice, de lo cual todos nosotros, ¿a quiénes les estaba dando el mensaje? Líderes religiosos, el pueblo, judíos, varones israelitas. Había multitud de gente escuchando el mensaje en ese momento, ¿verdad? Y les dijo, de lo cual todos nosotros, o sea, me incluyo yo, incluyo a los otros apóstoles, incluyo a los otros hermanos, y incluyo a toda la multitud, hasta ustedes mismos se han dado cuenta de que es un hecho 100% cierto. La resurrección de Lázaro fue frente de todos. Exactamente. Y lo hizo Jesús a propósito, para que todos vieran. Si tenía poder para resucitar a Lázaro, pues no tenía poder para... Porque en el caso del ejemplo de Lázaro que tú dices, la misma hermana le dijo, quiere ya, hace 4 días. O sea, eso fue un acontecimiento todavía más sobrenatural. O sea, hasta se esperó. Así es, lo que tú dices, o sea, sí. A propósito lo hizo para mostrarles el poder de todo. Claro. Exactamente, entonces da cumplimiento esta profecía, ¿verdad? La resurrección de Cristo es un hecho 100% seguro y plenamente comprobable, histórica, literaria, científica y antropológicamente. Es la base y el fundamento de la fe cristiana. Tenemos 10 confirmaciones indubitables
O sea, sin duda alguna respecto a este hecho. 9 de ellas mencionadas en la Biblia. Hay una lección completa respecto a la resurrección de Jesús, y de ahí tenemos estas 10 confirmaciones. Confirmada por todos los profetas que lo anunciaron. Confirmada por las predicciones de Jesús mismo respecto a su resurrección. Confirmada por la tumba vacía. Ay, sí, híjole, Dios mío. Pero a veces la gente saca unas deducciones. ¿Cómo iba a ser posible que los discípulos, 12, bueno, ya nada más quedaban 11, 12 hombres que pues, se dedicaban a pescar, no sabían, bueno, tal vez nada más uno, ¿verdad? Sabía del uso de las armas. No, del uso de las armas. Violento el celote, nada más, pero, y tal vez pensarías que Pedro, porque sacó la espada, le cortó la oreja. Tenemos 2 valientes entre 11. ¿Contra quiénes? Una guardia del ejército romano, entrenados para matar, y una guardia de los líderes religiosos. ¿Iban a poder contra estos 2 grupos armados? Pues obviamente no. Obviamente no podían. Y la gente dice, no, pues es que los discípulos fueron quienes tomaron el cuerpo de Jesús. ¿Qué merecía? ¿Y qué merecían los soldados romanos? La muerte. Si es que hubiera sucedido esto. Ni la prisión era la muerte. La muerte los hubieran matado. Ellos sabían a lo que se tenían que enfrentar. Pues si a ti Pero te dicen... dice la Biblia que este dicho sigue todavía en los judíos, porque fue un engaño. Los mismos principales judíos les dijeron a la guardia, le dieron y nosotros les vamos a hacer un paro, vamos a interceder para que no les pase nada, y ahí les vamos a dar. Y les vamos a dar una lana aparte de todo. Ellos lo hicieron confiados en ello, pero ni siquiera hubo forcejeo. Hermano, el poder de Dios abrió esa tumba. Claro. O sea, cuando entraron los religiosos y cuando entraron incluso los ciegos, no estaba el cuerpo. ¿Vieron la tumba vacía? Sí, es impresionante. Sí, no lo mataron porque tenían que sostener la mentira. La mentira de que lo habían robado. Ah, sí, sí. Las guardias. Pero si eso realmente hubiera pasado, pues era la muerte para todos ellos. Para todos ellos. No había manera de poder defender a alguien. Entonces es un hecho 100% comprobable, ¿no? Confirmada por la tumba vacía. 4. Confirmada con la aparición posterior de Jesús a los discípulos. Lo vimos ahí, ¿no? Cómo se les aparece a los 12. Se dice que la puerta estaba cerrada y Jesús entró atravesando la pared. Lo vieron los discípulos. Lo vio Tomás Martínez, dice acá Ramón. Tomás lo vio. Mira mis manos. Toca mi costal, herido en mi costado. Número 5. Confirmada con la aparición posterior de Jesús a más de 500 hermanos a la vez. Más de 500 lo vieron. Y nuevamente repetimos lo que estábamos leyendo ahí en Hechos 2. La misma gente, el mismo pueblo, los mismos líderes eran conscientes y eran testigos de la resurrección de Jesús. Y lo vieron. Número 6, confirmada con la transformación de los discípulos. Después de ser cobardes, de haberse escondido, dice que regresaron, ¿verdad? Se despojaron de las ropas y regresaron a echarse a pescar. Temerosos, escondidos, no salían. ¿Qué hizo Pedro? Lo negó, y empezó a decir malas palabras, empezó a blasfemar. Yo no conozco al tal. Y ahora, con valentía, se levantaban, con pasión, con denuedo. Hablando públicamente. Exactamente, anunciando el evangelio. Gozosos de que les habían golpeado por primera vez por hablar de Jesucristo. Nos gozamos por ser tenidos por dignos de los padecimientos de Cristo, haber sufrido por causa de Cristo. Después tenemos la 7ª, confirmada con el comienzo de la iglesia. Dio comienzo la iglesia. Ahí en esa lección tenemos una historia, ¿no? De una conversación con 2 hombres, el cual le dice uno al otro: quiero hacer una religión y acabar con el cristianismo, ¿no? Y pues es fácil, bien fácil. Encárgate de tener un mensaje tan importante
tan crucial que trascienda a la historia de la humanidad. Encárgate de hacer esto, de hacer aquello, y lo más importante, da tu vida y resucita al tercer día. Pues es imposible, ¿no? Esa es la gran diferencia entre el cristianismo y el mundo de religiones. La resurrección de Jesús. No hay más, no hay más. Número 8, confirmada con la conversión de Saulo, perseguidor de la iglesia, asesino de cristianos, y se convirtió. Tuvo un encuentro con Jesús, se convirtió, y hasta la actualidad, pues conocido, ¿no? O conmemorado como, yo creo que el cristiano que más alcance ha tenido, que más se ha parecido a Cristo, y que su vida y su ministerio han trascendido hasta la actualidad. Y dos cosas, Alfonso, porque en el caso particular de Tomás, que le llamamos el siervo, por así que incrédulo, para mí en lo personal representa a los discípulos que no se atrevieron a hablar, porque en realidad lo que Tomás dijo, no, yo hasta no ver, no creer, era lo que estaban pensando nosotros, porque se habían ido, pero entonces indebidamente le ponemos el título de siervo incrédulo. Ese es uno. Y Pablo que, pues bajo lo que se puede opinar, amaba a Dios, tenía una relación con Dios tremenda, por eso el celo que él tenía, cuando por ahí salió un carpinterito y su banda, y decían que iban a trastornar el mundo y que él decía que era el Hijo de Dios, porque él hablaba con Dios. Y la prueba está cuando en Hechos 9 viene el mismo Jesús a trastocar su vida, y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y le contesta Saulo, ¿eres tú, Señor? ¿Quién eres? No, porque le dice, ¿eres tú, Señor? Una pregunta como diciendo, ¿eres tú, Señor? Porque conozco tu voz, porque es contigo con el que hablo todos los días. O sea, pueden ustedes o no estar de acuerdo conmigo, pero Saulo de Tarso amaba a Dios, y con el poder que él tenía, pues imagínate como director de la Interpol, y de repente, oye, que esto, amando a Dios, hermanos, denles candela. Por eso consintió con la muerte, porque a estos dos siervos, a Saulo y a Tomás, indebidamente el mundo los llama uno incrédulo y otro asesino, porque así lo vemos, pero era por el celo que tenía por las cosas de Dios, hermano. Porque Saulo de Tarso, cuando le dice, vete, ya se te dirá lo que tienes que hacer, queda convencido que era Dios. Se va sin oponer ninguna resistencia, le regresan la vista, y no vuelves a ver a Saulo de Tarso robando nada, hermano. Jamás. O sea, con una pasión de nuevo haciendo las cosas que Dios, o sea, digo, toda proporción guardada. Él simboliza la vida de Jesús. Sí. En Getsemaní ora Cristo y dice, voy con todo. No lo vuelves a ver a Cristo rogarle a nadie. A lo más que se atrevía a decirle, ninguna potestad tendría si mi Padre en el cielo no te lo diera. Entonces, a mí me apasiona esto porque son hombres de fe. Y fíjate, el hombre, los discípulos que quedaron después de la muerte de Judas, escogieron a Matías, por suertes, eso escogió el hombre. Pero el Espíritu Santo Dios escogió a Saulo. Y lo que tú dices, más del 70% del Nuevo Testamento lo vivió Pablo. Y lo dejó ahí para herencia de nosotros que estamos en los últimos tiempos. Y es impresionante, hermano. Porque Dios toma lo más vil y menospreciados, pero a lo que yo voy es, tanto Tomás como Saulo amaban a Dios. Saulo se atreve a decir, no, yo cómo estar creyendo que resucitó si yo lo vi morir. A mí no me vengan con lloros, hasta que no meta yo mi mano en el costado. Y se ve esa parte que engrandece la figura de la incredulidad de Tomás. Pero hermano, todos pensaban igual. Pero nadie se atrevió a decirlo. Pero puedo calle Bucareli, porque pues si no, pues nos vamos a ver. No, él lo dijo. Y cuando Cristo lo confronta y le dice, pero Cristo no lo menosprecia, ni lo hace una... Eso es lo importante. Va a ocupar nuestra personalidad y lo que somos, tal cual, hermano. Y a cada uno nos va a dar dones y talentos para que los explotemos. Amén. Es impresionante, hermano. Y hay dos, para mí siempre ha sido cruciales o no, hay dos preguntas que hace Pablo. Dos preguntas bien trascendentes que todo cristiano debería hacer. Primero le pregunta, ¿quién eres? Se interesó por saber quién era Jesús, por conocerlo. Y es algo importante en nuestras vidas. Debemos de estar interesados por saber quién es Jesús. La única forma, el único medio que tenemos para conocerlo, ¿cuál es?
Su palabra, su palabra. Entenderme y conocerme. Entenderme. Y segunda, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Eso es importantísimo. Mira, la vida o la perfección en la vida cristiana se resume en esas dos preguntas. ¿Quién eres y qué quieres que haga? Si hacemos eso, mira, estamos del otro lado. Sí, Tavo. Nosotros sabemos que el Señor siempre tiene el control sobre todo, toda situación. Nosotros sabemos que Saulo de Tarso era pues bien instruido, ¿verdad? Entonces Dios no se equivoca al tomarlo y darle el giro a su vida, y que trabaje para él. ¿Por qué? Porque él conocía toda la ley. Entonces él fue muy, ¿cómo se dice? Pródigo en escribir, porque conocía, y conociendo lo que se ve de la ley, y conociendo lo que Cristo le enseñó, hizo 3 epístolas. Sabemos que fueron 7 cuando estuvo preso, ¿no? Entonces nos damos cuenta que Dios transforma al hombre, lo cambia a su parecer, cuando ve que de su corazón salen buenas cosas. Amén. Eso él lo ocupó. Y con total disposición, ¿no? Cuando hay total disposición de parte nuestra. Y además, perdón, Alfonso, último comentario de esto. No perdamos de vista que Pablo fue llevado al cielo. Esos 3 días en que lo pusieron ahí, Dios lo llevó al cielo. ¿Te imaginas qué cosas le reveló? ¿Te imaginas lo que platicó Dios con él? Por eso lo que dice Pablo tiene trascendencia, porque no fue de él, no es que estoy bien preparado, no, esa estancia en el tercer cielo con Dios. ¿Te imaginas? Y él lo dice en una de sus cartas. Conozco a un hombre, dice, no sé si en la carne o en el espíritu, hablaba de él. Dice que le revelaron cosas inefables, o sea, que no me atrevo a decir, si les cuento las cosas naturales y casi se les revientan los alambres de la cabeza, les cuento lo que Dios me dijo allá y van a reventar. O sea, eso a mí me impresiona, Alfonso, porque no somos más que voluntarios carcelarios, siervos inútiles, ni hacemos nada. Pero cuando Dios quiere hablar por medio de nosotros, ¿cómo se revela, hermano? Amén. Hasta por medio de un sueño te revela la palabra. Cuando estás en una situación de enseñanza y que no te recuerdas ni las palabras y el Espíritu Santo te recuerda, están hechos, y empiezas, y yo he terminado y luego digo, ¿y de dónde saqué tanto? Porque eso es lo que hizo con Saulo, y tú tienes la razón, la disposición que tengas, es lo único que pide Dios. Amén. Por eso cuando alguien le dice a Dios, yo quiero todo contigo, yo te quiero servir, Él se frota las manos, porque dice, así te quería agarrar, así quería, eso quería que me dijeras. Y de los demás se encarga Él. Amén. Novena, confirmada con la conversión de muchos sacerdotes y judíos celosos de la ley. Y la 10ª y última, confirmada por las evidencias históricas. Es imposible decir que la resurrección no es un hecho real. ¿Por qué? Tenemos todas las pruebas. De donde le quieras escarbar, de donde le quieras sacar, es evidente. ¿Qué pasa? El pecado más bien de la gente, el hecho de no querer dejar el pecado, eso es lo que impide creer en Jesús. No la falta de evidencias respecto a la resurrección, sino más bien porque no quieren cambiar. Vamos a finalizar la clase y vamos a ver un video para concluir con esto. Al experimentar pandemias mundiales, colapso económico y creciente conflicto internacional, muchos sienten que estamos viviendo en el tiempo del fin, profetizado en la Biblia. El mundo ha tenido desastres naturales extremos, terremotos, erupciones volcánicas, pandemias e incluso guerras mundiales. Pero ¿sabía que la Biblia predice la llegada de un nuevo mundo, un nuevo gobierno mundial al que llamamos el mundo de mañana? Ese gobierno mundial no será dirigido por presidentes, dictadores, reyes o primeros ministros. El nuevo gobierno mundial será gobernado por un gran ser espiritual que vino a la tierra como salvador del mundo.
el Mesías, Jesús de Nazaret, regresará como Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cómo lo sabemos con certeza? Lo sabemos con certeza porque se puede probar que la profecía bíblica es verdadera y precisa. Según la Enciclopedia de la Profecía, la Biblia contiene 1817 predicciones sobre el futuro. Conocemos la precisión de estas profecías a causa de las incontables profecías que ya se han cumplido. En este programa veremos asombrosas profecías en la Biblia que se han cumplido en exacto detalle como fue profetizado. Usted puede probar el poder de la profecía con su Biblia. ¿Qué tiempos estamos viviendo ahora que nos acercamos al fin de esta turbulenta era? El mundo pasó por lo que muchos llaman el año para olvidar, el 2020. ¿Habrá más años para olvidar en el 2021, 2022 y después? Hemos pasado por una pandemia mundial, crisis mundial económica, incendios, inundaciones, tornados y huracanes que devastaron ciudades y mataron a miles de personas. Por no hablar de disturbios, asesinatos, guerras y terrorismo en todo el mundo. Las naciones y corporaciones están ganando codiciosamente propiedades y poder. El ciberterrorismo roba tecnología valiosa y secretos industriales. ¿Dónde terminará todo esto? La profecía describe el futuro de las naciones. El caos actual finalmente culminará en la Tercera Guerra Mundial. La buena noticia es que esto será seguido por un nuevo gobierno mundial llamado el Reino de Dios. En la Biblia también se llama mundo venidero, en Hebreos 2:5. ¿Cómo estamos tan seguros? Gracias a la poderosa revelación de este libro, la Santa Biblia. Uno de los ejemplos más asombrosos de profecía cumplida es el Mesías profetizado. El Antiguo Testamento contiene más de 300 referencias de su venida. Peter Stoner, en su libro Science Speaks, examinó la posibilidad de que una persona cumpla solo 48 de estas profecías. Para que eso suceda por casualidad, sería una de cada 10 seguido de 157 ceros. Como alguien calculó, esto sería como tratar de encontrar un electrón específico en todo el universo conocido del primer intento. Y eso considerando solo 48 de los cientos de profecías mesiánicas que se cumplieron. En otras palabras, las profecías sobre la primera venida de Cristo nunca podrían haberse cumplido por azar. Estas fueron predichas y cumplidas con cientos de detalles exactos. Usted puede confiar en la profecía bíblica. De hecho, su vida depende de ello. El Manual Bíblico de Halley enumera varias profecías mesiánicas y su cumplimiento en el Nuevo Testamento. Aquí hay algunas. Que nacería de una virgen. Que nacería en Belén. Que viajaría a Egipto. Que viviría en Galilea y en Nazaret. Que su venida sería anunciada por un mensajero como Elías. Que su ministerio sería de sanidad, que sería traicionado por un amigo por 30 piezas de plata, que su costado sería traspasado. Estas son solo algunas de más de 300 profecías sobre el Mesías que se cumplieron. Quizás usted conozca la profecía de las 70 semanas del profeta Daniel. Los judíos del primer siglo y los que precedieron al primer siglo conocían la profecía de Daniel. Vaya en su Biblia a Daniel capítulo 9. Aquí se describe la famosa profecía que se refiere a la aparición profetizada del Mesías. Daniel 9, versículo 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los Santos. O como dicen otras traducciones, y consagren el lugar santísimo. Fíjese que el Mesías iba a hacer reconciliación por la iniquidad. Muchas escrituras muestran que el Mesías moriría por los pecados del mundo, para que pudiéramos ser perdonados y reconciliados con Dios. Juan el Bautista testificó, refiriéndose a Jesús, «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». En Efesios 1:7 dice, «En él, el Mesías, tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia».
La profecía de Daniel reveló que uno de los propósitos principales del Mesías era el de reconciliar por la iniquidad. Usted puede ser perdonado por todos sus pecados mediante la sangre de Cristo. Pero hay requisitos como el mismo Jesús dejó en claro. Él dijo, arrepiéntanse y crean en el Evangelio, en Marcos 1, versículo 15. El apóstol Pedro dijo a las masas de gente en el día de Pentecostés, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pero ¿cuándo se predijo que el Mesías comenzaría su ministerio? La profecía de las 70 semanas de Daniel revela la respuesta. Un día en profecía es igual a un año en cumplimiento. Ya que hay 69 semanas desde la profecía de Daniel hasta la llegada del Mesías, son 69 semanas por 7 días de semana, o sea 483 años proféticos. Pero ¿cuándo comenzó la profecía? Muchos eruditos se refieren al decreto de Artajerjes en Esdras 7, versículos 11 al 28, que se dio históricamente en el año 457 a.C. Avanzando 483 años desde antes de Cristo hasta después de Cristo, restamos 457 de 483 y llegamos a lo que parece ser el año 26 después de Cristo. Pero dado que no existe el año cero, al pasar de antes de Cristo a después de Cristo matemáticamente requiere agregar un año. Por lo tanto, el Mesías iba a comenzar su ministerio en el 27 después de Cristo. ¿Qué edad tenía Jesús cuando comenzó su ministerio? Justo después de que Juan bautizó a Jesús en el río Jordán, el Evangelio de Lucas dice en el capítulo 3, versículo 23, que Jesús al comenzar su ministerio era como de 30 años. Así que, ¿cuándo nació Jesús? Si restamos 30 años de edad del 27 después de Cristo, llegamos al 4 antes de Cristo, ya que no existe el año cero. Cristo cumplió la profecía de Daniel con exactitud para hacer la reconciliación por la iniquidad. Como hemos visto, el Mesías cumplió aspectos principales de la profecía de las 70 semanas de Daniel, pero quedan otros aspectos para completar. Por ejemplo, Daniel 9:24 predice más misiones en el futuro. El Mesías Jesucristo, cuando regrese, cumplirá las siguientes profecías: traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al Santo de los Santos, o como dicen otras traducciones, y consagren el lugar santísimo refiriéndose al templo del milenio en Jerusalén, descrito en Ezequiel 40 al 43. Ahora consideremos otra de las grandes intervenciones de Dios y el cumplimiento de la profecía bíblica principal. Dios Todopoderoso declara por medio del profeta Isaías: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero. Por eso podemos tener confianza en el futuro profetizado, el futuro que llamamos el mundo de mañana. Eso es cuando Cristo gobernará a todas las naciones trayendo paz y prosperidad. Los grandes imperios surgen y caen. ¿Predijo Dios la caída de la Gran Babilonia? El imperio más grande de su tiempo fue Babilonia. La profecía bíblica predijo que este gran poder castigaría a otras naciones como juicio de Dios, y luego la propia Babilonia sería juzgada por su pecaminosidad. Más de 100 años antes del derrocamiento del gran imperio babilónico, el profeta Isaías nombró al propio hombre que sería responsable de la caída de Babilonia. Veámoslo en Isaías 44, versículo 28. Dios, dice de Ciro, es mi pastor, y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás edificada, y al templo serás fundado. Ciro fue rey de los persas desde el 558 a.C. hasta el 529 a.C. Así que Isaías está profetizando en el siglo VIII a.C. acerca de un rey que ni siquiera nació hasta el siglo VI a.C. Pero Isaías no solo predijo a Ciro por su nombre, también predijo cómo Ciro entraría a Babilonia para conquistarla. Esta es una historia fascinante. Vayamos a Isaías 45, versículo 1.
Ciro fue el responsable de permitir que los judíos volvieran a Jerusalén y reconstruyeran el templo. Aquí Dios proclama que usará a Ciro de un modo especial. Isaías 45, versículos 1 al 3. Así dice el Eterno a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él, y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. O como dicen otras versiones, despojar de su armadura a los reyes para abrir a su paso las puertas y dejar abiertas las entradas. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy el Eterno, el Dios de Israel, que te pongo nombre. La mención de las puertas de bronce muestra cómo Dios abrió el camino para que el ejército de Ciro tomara la ciudad. Babilonia parecía impenetrable con sus enormes murallas y defensas, y tenía suministros para más de 20 años de asedio. Así que los babilonios se rieron del ejército de Ciro cuando vino a atacar la ciudad. El río Éufrates atravesaba el centro de Babilonia bajo las enormes puertas de la muralla. Ciro utilizó un método ingenioso para eludir este obstáculo. Sus hombres cavaron canales río arriba para desviar el flujo del río. El historiador griego Heródoto también escribió sobre este evento. Ciro y sus tropas no combatientes redujeron la profundidad del agua en el lecho del río haciéndolo accesible, y el ejército persa que había sido dejado en Babilonia para este propósito entró en el río, ahora con una profundidad que llegaba a la mitad del muslo de un hombre, y avanzando por él se metió en la ciudad. Los mismos babilonios dicen que debido al gran tamaño de la ciudad, las afueras fueron capturadas sin que la gente del centro supiera nada. Había un festival y continuaron bailando y divirtiéndose, hasta que se enteraron de la noticia por las malas. Esa entonces es la historia de la primera captura de Babilonia. El historiador secular Heródoto confirma, al igual que otras fuentes, como la Ciropedia de Jenofonte, la profecía bíblica fue precisa y espectacularmente cumplida. El profeta Daniel estaba en Babilonia la noche que el ejército de Ciro conquistó la ciudad. Y a través del profeta Daniel, Dios también le hizo saber al rey Belsasar lo que le sucedería a él y al imperio. Es la famosa historia de la escritura en la pared. Puede leerlo en el libro de Daniel capítulo 5. El rey Belsasar preparó una fiesta, una gran fiesta para miles de sus nobles. Bebieron vino en los vasos de oro saqueados del templo de Jerusalén. Daniel 5:5. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real. Y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus lomos, y sus rodillas daban la una con la otra. Se le pidió al profeta Daniel que interpretara esta inscripción en Babilonia. Una mano misteriosa había escrito un mensaje en la pared. Daniel 5, versículo 25. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsim. Daniel luego le dijo al rey Belsasar en el versículo 26, esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Versículo 30. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino, siendo de 62 años. El reino de los medos y los persas reemplazó al reino de Babilonia, tal como Dios lo predijo. Más de 300 profecías detallaron el futuro nacimiento, vida y ministerio de Jesucristo, y Dios ha revelado a través de sus profecías las buenas nuevas de su reino próximo. En una de las profecías más familiares del Mesías, el profeta Isaías describe tanto la primera venida de Cristo como el establecimiento de su reino en su segunda venida. Isaías 9, versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz.
Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo del Dios de los ejércitos hará esto. Así es, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Amigo, el tiempo se está acortando. Estamos en el tiempo profético del fin, esperando que Jesucristo regrese pronto y establezca su gobierno eterno. Él salvará a nuestro mundo de la autoaniquilación y la extinción total. Traerá paz perdurable a la tierra y a todas las naciones. Usted debe prepararse para el reino que se aproxima. Debe seguir sus instrucciones en Mateo 6, versículo 10 y orar: venga tu reino. Que Dios lo bendiga al aplicar la meta más grande de la vida, dada por nuestro Salvador a toda la humanidad en Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Gracias a Dios, creo que la doctrina que tenemos, Impresionante, ¿va? la doctrina que Impresionante.